Quiero grabar este video para toda la gente que en este momento atraviesa momentos difíciles, aquellas personas que por causa de esta enfermedad del COVID-19 están en camilla, están con esos síntomas, aquellas personas que en este momento sienten que ya no tienen esperanza, sienten que están solos, sienten que quizás sea el final de sus vidas. Eh, para aquellas personas que sí lo están viendo bien duro con esta enfermedad, quiero hacerles este video. Y bueno, también para todos en este tiempo difícil que vivimos, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo en el cual no sabemos exactamente qué va a pasar con nosotros, qué va a pasar en el futuro. Muchas veces llegan estos pensamientos en nuestra mente, muchas preocupaciones, muchos pensamientos de qué pasará, qué ocurrirá, qué va a pasar con nosotros, con nuestra familia. Pues quiero alentarlos, quiero animarlos a que continuemos, sigamos adelante con mucha confianza, con mucha fe, especialmente tengamos la confianza en Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el que nos ha creado a todos, el que creó este universo, el que ha creado esta tierra en el que vivimos nosotros. Dios nos ha creado, Dios ha permitido todo este suceso, ha permitido lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad, tanto suceso, porque lo que estamos viviendo hoy en realidad pues no es algo nuevo. Anteriormente en la historia de la humanidad pues han ocurrido siempre catástrofes naturales o catástrofes provocadas por el hombre, pero pues en ningún momento la humanidad ha sido abandonado. Dios siempre ha estado acompañando a su pueblo, acompañando a sus hijos. De alguna de otra manera, pues Dios ha estado caminando con nosotros. No estamos solos y no estamos enfrentando esta lucha solos. Dios permite las circunstancias, Dios tiene el control de todo esto que estamos viviendo en este momento. Entonces yo quiero animar a aquellas personas que en realidad sí, pues a veces llega ese pensamiento en nosotros, llega ese pensamiento de desconfianza, llega momentos en que perdemos la fe, que perdemos la esperanza, llega momentos en que nosotros sentimos que ya no habrá nada que hacer, ya no hay nada que hacer, e incluso quizás los médicos han desahuciado a un ser querido nuestro y nos han dicho que ya no hay nada que hacer, pero pues todavía queda una pequeña esperanza, una pequeña luz, y quiero hablarles sobre esa pequeña esperanza, sobre esa pequeña luz que, aunque aparentemente puede ser tan pequeña, que puede ser desapercibida, pero en realidad quiero invitarte a que confiemos en esa esperanza, confiemos en esa pequeña luz, porque todavía hay esperanza, ¿sí? Quiero hablar sobre eso, sobre creer y confiar en Dios, en esa pequeña esperanza que tenemos, para que esa esperanza siga creciendo, esa pequeña fe que todavía está ahí, que no se apague por completo, porque mientras hay vida podemos confiar en Dios y podamos tener esperanza, especialmente aquel que está en camilla, que está ya con ese momento difícil y duro y llega a pensar que ya no puede hacer nada. Pues yo quiero decirle, animarle que hay esperanzas, y quiero invitarlo a que confiemos en Dios y creamos en Él. Dios puede parar esta situación en un instante. Dios lo puede parar, pero no se parará hasta que no sea la voluntad de Dios, porque Dios
tiene un propósito para cada persona, para la humanidad en general. Dios tiene propósitos. Quizás en este momento no entendemos o no comprendemos por qué estamos pasando por estas situaciones. Quizás nunca lo vamos a entender aquí en esta tierra, pero en la vida eterna, en el cielo, seguramente vamos a entender y comprender por qué Dios permite que pasemos por estas circunstancias de la vida. Así que quiero invitarte a que confía en Dios, cree en las promesas de Dios. Pero de esta manera de creer en Dios no es lo mismo saber que Dios existe que hacer o creerle a Dios, creerle a su palabra, porque hay una gran diferencia entre creer en el que saber que Dios existe, pero también creerle a las promesas, en las promesas de Dios. Eso es lo que hace la gran diferencia, porque ciertamente hay mucha gente que sabe que Dios existe, pero no toda esa gente que sabe que Dios existe hace lo que Dios le pide, hace lo que Dios ha prometido, hace lo que Dios ha dejado en el testamento, que es la Biblia, que es ahí donde Dios nos habla. No todas las personas hacen caso a lo que Dios dice. Entonces, en eso radica esa diferencia entre los que le creen a Dios y entre los que creen que Dios existe, pero no tienen el mayor interés en conocer o saber más de Dios. Pero pues para todos nosotros que sí confiamos en Dios, que le creemos a Dios, le creemos en su promesa, le creemos en su palabra, quiero animarte, a motivarte en este momento para que confiemos en las palabras de Dios, que le creamos a Él y le creamos en todas esas promesas que Dios nos ha hecho en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Palabra de Dios, todas las promesas de sanación, las promesas de incluso de prosperidad, las promesas de una familia próspera, de la unidad de la familia, de un bienestar, muchas promesas, pero hay una promesa grande que es la vida eterna, que a pesar de todo lo que podamos vivir aquí en vida terrenal, quizás no se cumpla lo que le pedíamos a Dios, quizás no, quizás sí, porque pues Dios tiene propósitos. No es porque Dios no quiere hacer algo, sino porque Dios lo permite. Cuando a veces le pedimos que nos dé una sanación física y quizás no vemos esa respuesta así al instante, pero sin saberlo, Dios ya está obrando ahí en tu vida. Te está dando la fortaleza, la fuerza física, la fuerza mental, la fuerza espiritual para que vayamos superando esto. O quizás puedes tener una sanación así al instante. Dios obra de maneras diferentes, pero quizás también llega un momento en que perdemos algún ser querido, algún familiar nuestro, pero también Dios sabe por qué permite esto. Pero nos queda esa confianza, esa fe de que cuando alguien parte, pues va a estar en la presencia de Dios, y tengamos esa fe de que ahí va a estar, y en algún momento también nos vamos a reencontrar con los que se adelantan en esta vida. Pero lo importante aquí es creer, confiar, creer en la promesa de Dios, creer en la palabra de Dios. Pero quiero invitarlos a que estudiemos un poquito sobre lo que es creer, a creerle a Dios, porque no es, como lo decía hace rato, no es nada más saber que Dios existe, sino que es la fe, es un acto, es una acción, ¿okay? No es nada más así creer y no hacer nada, sino que en el momento en que nosotros le creemos a Dios, en ese mismo momento actuamos, en ese mismo momento ponemos en marcha lo que Dios nos dice, lo que Dios nos invita a realizar,
no sé, cada persona tiene su llamado, cada persona tiene la manera en que Dios le habla, pero pues el punto aquí es actuar, porque si le creemos a Dios, si creemos en Dios, pero no actuamos, entonces no le estamos creyendo a Dios. Eh, y en eso pues se ve, se nota quienes realmente le creen a Dios y quienes realmente dicen creer en Dios, pero no actúan, porque la fe es una acción, te lleva a actuar, porque si no actúas, entonces no estás creyendo en realidad en Dios, estás teniendo una, una creencia nada más de la existencia de Dios, pero no le estás creyendo a Dios. Entonces es muy importante esto, eh, la acción de actuar y confiar. Confiar en Dios en todo momento, porque la fe es eso, confiar. Es como cuando nosotros le confiamos algo a alguien. Cuando tú le confías algo a alguien, pues sabes que esa persona lo va a realizar, lo va a hacer. Si le recomiendas que cuide algo, le dejas algo encargado, lo dejas con esa confianza de que esa persona lo va a hacer. Eso es confiar en Dios. Dios lo va a hacer, Dios tiene el control. Confío y creo en Dios. Esa es la fe, confiar. No es nada más saber que Dios existe, sino confiar y depositar la confianza en Dios. En este caso, en nuestra vida, tenemos que confiar nuestra vida en Dios, poner nuestra confianza en Dios. Eh, Creer en Dios también es permitir, ¿okay? Permitir todas las circunstancias que nos ocurren en la vida, porque también Dios lo dice, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, San Pablo lo dice así: Dios permite que ocurren estas cosas en nuestras vidas para el bien de los que lo aman, dice San Pablo. Entonces la fe, creer en Dios es permitir que la vida siga su marcha, y las cosas que ocurren en la vida, pues dejar que Dios actúe en nuestras vidas, dejar que Dios intervenga en nuestras vidas. Eso es permitir. Porque cuando nosotros no le permitimos a Dios, pues nosotros llevamos el control de la vida, nosotros manejamos nuestras vidas, nosotros tratamos de solucionar los problemas en nuestras vidas y no permitimos a Dios que Él actúe en nuestras vidas. Entonces es muy importante esto. Cuando nosotros creemos en Dios, confiamos en Dios, también le permitimos a Él que Él intervenga, que Él actúe en nuestras vidas. Porque cuando nosotros, cuando decimos que Dios actúe, que Dios intervenga, no es nada más en una intervención milagrosa. Cuando queremos que se realice un milagro, que Dios intervenga ahí, no. También cuando ocurre algo en nuestras vidas, ya sea que quizás estamos yendo en un camino que no es lo correcto, pues permitir que Dios en ese momento actúe para que no vayamos ahí, que no se realice esa intención, esa acción que queremos llevar a cabo, que no tiene nada de beneficio. Entonces permitirle a Dios, porque muchas veces nosotros cuando tenemos proyectos, planes, y a la fuerza queremos que se realice lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros queremos alcanzar, y no queremos permitir que Dios actúe en ese momento. Entonces muchas veces Dios nos va dando algunas señales, Dios nos va a ir hablando, quizás a través de un sacerdote, a través de un laico, de algún hermano, a través de algún suceso. Dios nos va hablando. Entonces hay que saber discernir si Dios me está hablando, si Dios está interviniendo en esos planes, proyectos que quizás no me están llevando en ningún lado. Entonces creer en Dios es permitir que Dios actúe en mi vida. También creer en Dios, confiar en Dios, es adherirse a Dios. Adherirse es unirse a Dios
en este caso es pegarse a Dios, no irme por mi propio camino y Dios por un lado, y llevar dos caminos, o sea que Dios por un lado camina allí y yo con mi propio camino, ¿no? En este caso, cuando nosotros maduramos en la fe, pues tenemos que unirnos, adherirnos a los planes de Dios. Ahora, cuando esto ocurre, pues tenemos que entrar en discernimiento, discernir, pedir la luz al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos conduzca y nos enseñe el camino correcto, cuál es el camino que debemos de tomar, qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, y así unir nuestro camino con Dios, unir nuestra vida con Dios, y no solamente unir los planes, los proyectos, sino también unir nuestra vida espiritualmente y sacramentalmente. Eso es confiar en Dios. La fe es eso, unirme con Dios. Porque si yo digo que creo en Dios, pero no hago esta unión con Dios, pues no es fe lo que yo tengo. Es una creencia nada más. Entonces, muy importante esto. Adherirse a Dios es unirse a Dios sacramentalmente. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues nuestra iglesia nos ha enseñado los sacramentos que nosotros tenemos, los sacramentos de iniciación, los sacramentos de sanación y los sacramentos de servicio. Pues tenemos que recibir todos estos sacramentos. Eso es adherirse, unirse a Dios, porque si no tenemos y no vivimos en los sacramentos, pues obviamente no estamos viviendo una vida unida a Dios, sino separada de Dios, aunque creamos que Dios existe, pero lamentablemente pues esa fe no va a madurar y esa pequeña creencia pues no va a ir a ningún lado. Entonces es muy importante que nosotros vivamos los sacramentos, tengamos y vivamos, porque no es de recibir los sacramentos, ¿sí? Porque también ocurre mucho esto con la gente. Muchas veces cumplimos, la fe no es un cumplir, sino es un vivir constantemente, diariamente, todos los días, nuestra fe, nuestros sacramentos. En este caso, los sacramentos que tenemos que vivirlo diariamente, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, tenemos que alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. El sacramento de la reconciliación, estar en gracia, tener que limpiarse, purificarse de toda esa inmundicia que entra en nosotros durante el resto de los días. Entonces, muy importante esto, vivir los sacramentos. Y si todavía alguien no tiene ningún sacramento, pues es el momento de iniciar con el primer sacramento, que es el bautismo, que es el que te une con Dios, que te da la entrada a la fe, que te abre las puertas del cielo, el bautismo. Entonces, eso es adherirse, eso es confiar en Dios, vivir, actuar, unirse, tener una vida íntima con Dios. Eso es fe, porque todo lo demás, podamos llamarlo como sea, pero no llega a una fe plena, no es una fe completa, no es una fe que tiene todo lo que la esencia, que tiene todos los requisitos que Dios nos pide. Entonces, la fe, vamos a repetirlo, es confiar, es permitir, es adherirse. Y la fe también es entregarse, es una entrega a Dios, es una entregar, y esto nos cuesta un poquito más porque a veces no queremos soltar esa rienda de la vida. A veces nos cuesta entregarlo porque como humanamente nuestra mente a veces nos habla, a veces quiere razonar, pero quiero decirles que en esta charla que estamos teniendo, que la fe no es algo que tenga que ver así con la razón o con la ciencia, sino que la fe va más allá de la razón, va más allá de la lógica humana, va más allá del entendimiento humano, porque
La fe es algo como cegarse. La fe es algo que tú no ves, pero crees que ahí está, crees que existe, sabes que va a ocurrir, ¿sí? Entonces la razón humana a veces nos puede confundir, la razón humana, porque la razón, pues, en este caso, razona, y pues lógicamente la razón tiene razón en sus razonamientos. Bueno, quizás esto se escuche un poco chistoso, ¿no? Pero la fe sale de lo que es el razonamiento humano, ¿ok? Entonces, cuando nuestro razonamiento nos dice, bueno, ¿y qué tal si esto ocurre? ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si esto es lo que va a pasar? Mejor lo voy a hacer de esta manera, ¿ok? Tú razonas, y entonces el momento en el que tú vas razonando, pues entonces de alguna manera estás dejando de confiar en Dios. Y bueno, cuando nosotros razonamos, no quiero decir que ya no tienes que razonar. Obviamente tenemos que discernir, tenemos que pensar, tenemos que razonar, pero aún dentro de todos nuestros razonamientos humanos tenemos que confiar en lo que ya sale de la lógica humana, de lo que ya sale del razonamiento humano. Por ejemplo, en el caso de Abraham. Abraham es invitado por Dios a confiar en él. Si nosotros leemos la Biblia y podamos entender, conocer la historia de Abraham, pues Dios lo llama fuera de la lógica, fuera de la razón humana, haciéndole una promesa que humanamente ya no tiene sentido. Sabemos, como dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 12, Dios le habla a Abraham, lo llama y le dice que sal de esta tierra y ponte en marcha. Y Dios le hace una promesa de ser padre de la humanidad, de una generación, ¿okay? El punto aquí es de lo que sale del razonamiento humano es esto, que Abraham ya es mayor de edad, ya tiene más de 75 años y pues nunca tuvo hijos en su juventud con su esposa, ¿ok? Entonces, ya su esposa también ya está en su vejez, y podemos ver aquí que en el razonamiento humano pues ya no tiene sentido, lógica, pensar cuando Dios te dice algo. Quiero leer esto literalmente, para que también podamos ver lo que ocurre aquí en la historia de Abraham. En el capítulo 12, en el versículo 1 dice: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendiciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te bendigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. La palabra de Dios en Génesis. Ok. ¿Qué ocurre aquí? Vemos esta realidad de Abraham. Dios siempre te va a pedir confiar en algo que sale fuera de tu control, ¿okay? Dios te va a pedir una fe no en algo que tú puedes alcanzar, sino algo que ya está fuera de tu alcance. En este caso, Dios nos pide confiar en la vida eterna. No está en nuestro alcance humana, por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios. No podemos alcanzar la vida eterna. Pero sin embargo, Dios nos invita a confiar en esta vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, ¿okay? Entonces, Dios siempre pide una fe en algo que sale de la lógica humana. Entonces, por eso es muy importante que nosotros confiemos en Dios cuando veamos que ya no hay esperanza, que confiemos en el momento cuando veamos que ya no hay solución a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad o si tienes un caso imposible,
En esto consiste tener la fe en Dios, en los casos imposibles que sale de la razón humana. Por ejemplo, en el caso de Abraham, eh, eh, durante toda la vida de Abraham, no pudo tener hijos con su esposa en su juventud. ¿Okay? Entonces, Dios le pide, Dios le hace una promesa, Dios lo invita a confiar. ¿Okay? Entonces, por eso Abraham es conocido como el padre de la fe, porque aún a pesar de la razón humana, de la lógica, Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. En esto consiste la fe, en que nosotros le creamos a Dios en los casos imposibles. Porque yo estoy seguro que Abraham, durante toda su juventud, desde el momento en que contrajo matrimonio con su esposa Sara, pues pienso yo que es el mayor anhelo de Abraham tener un hijo o tener hijos. Pienso yo que ese es el mayor deseo, el mayor anhelo de Abraham, tener hijos. Pero pues a la medida que el tiempo fue pasando, pues pues Abraham, pues me imagino que en algún momento fue perdiendo esa esperanza de que, pues, ¿cuándo? Si no es ahora, cuando es posible, entonces, ¿cuándo? Entonces ya no va a ser posible cuando ya es imposible, ¿ok? En el caso de nosotros, quizás le pedimos algo a Dios cuando miramos que todavía es posible, cuando vemos que todavía se puede, y le pedimos a Dios que realice un milagro en este momento. Pero, ¿qué pasa? No ocurre el milagro, no viene lo que nosotros pedimos, entonces pues perdemos esa esperanza, perdemos la fe, y vemos que ese caso ya es imposible. En el caso de Abraham y con su esposa, pues ya esas edades de 75 años y la señora ya unos 60 años, pues ya es caso imposible de que ella pueda concebir hijos, ¿ok? Entonces, pero Dios le hace esta promesa a Abraham que le va a dar un hijo, y Abraham, pues obviamente cree en esa promesa. Entonces nosotros también tenemos que confiar en Dios, especialmente en los casos imposibles, en los casos que ya no está en nuestras manos, y esperar en Dios, esperar en que Él nos va a escuchar, porque es ahí donde se manifiesta. Perdón, creo que es el frío que me está haciendo eso. Bueno, esperar, como lo dijo Jesucristo en el Evangelio, dijo, si ustedes tuvieran fe, podrían